que se dio a la tarea de, a través de encargo, asesinar a miembros de otra entidad sindical, como es el caso de Fenatrano, muchos de cuyos miembros fueron vil y cobardemente asesinados por gente que ni siquiera le conocían por encargo. Bueno, pero también trabajamos en el proceso que se lleva a cabo hoy en Monteplata, donde un regidor, en este caso Renato de Jesús Castillo Hernández, fue ejecutado en circunstancias que las autoridades atribuyen su autoría intelectual al entonces alcalde Nelson Osvaldo Sosa. Es decir que la actividad sicarial en la República Dominicana ha ganado mucho terreno. Pudiéramos comenzar diciendo que, a diferencia de que se plantea que la cultura de la actividad sicarial en la República Dominicana la estamos aprendiendo producto de esas prácticas de otros países donde ha habido precedentes muy lamentables y que se entiende que se ha ido esparciendo y que estamos adquiriendo esos conocimientos de esos países. Sin embargo, yo tengo otro criterio. Yo creo que tengo la convicción de que la escuela del sicariato en la República Dominicana la ha instituido el Estado y lo ha hecho como un mecanismo de control para preservar el poder en los momentos históricos en que el pueblo dominicano se ha manejado en ambientes con menos apertura democrática. Todos sabemos cuántos líderes de izquierda han sido asesinados, fueron asesinados en regímenes pasados por fuerzas incontrolables de los gobiernos, donde quienes ejecutaban a esos líderes revolucionarios no tenían una razón personal que lo llevara o que le justificara, que lo estimulara a cometer esos hechos, sino que lo hacían ya inclusive como parte de una función que le había sido asignada por el Estado. Recuerde que habían líderes militares que se encargaban de perseguir a los denominados comunistas de la época. Habían otros especializados con fama de ejecutar supuestos ladrones. Es decir, cuando vemos los antecedentes del sicariato en la República Dominicana, nos damos cuenta que la escuela sicarial tiene ese tinte oficialista de Estado, que no es, claro, ya en el momento en que vivimos, las causas que determinan la actividad sicarial es multifactorial. Las encontramos, por ejemplo, en el crimen organizado, donde los actores de esas actividades criminales no tienen un espacio en las estructuras de Estado, en el sistema de justicia, donde dirimir sus diferencias, y por eso ellos hacen una especie de justicia de propia mano, y para eso tienen personas especializadas que son sicarios. Pero también observamos que por intereses y razones muy particulares, los ciudadanos están apelando a contratar a uno de esos matones para que le haga una venganza por un problema personal. Una mujer celosa contrata a un sicario, un hombre celoso contrata a un sicario, un acreedor con su crédito insatisfecho
contrata a un sicario porque cuando debe cobrar su crédito entonces quiere hacer una venganza. O sea, es multifactorial. Una de las razones que también determina la actividad sicarial, también, y esto sí hay que ponerle mucha atención, es la falta de fe y de credibilidad en la justicia. Porque cuando nosotros no creemos que la justicia nos va a dar lo que nos corresponde, nos sentimos entonces tentados a buscar un medio alternativo. Y efectivamente tenemos que aceptar que tenemos un sistema de justicia que contribuye a estimular, por esas ansias insatisfechas de justicia que genera en la población, a la gente a buscar otra forma de dirimir sus problemas. Por eso, ustedes observan que cuando vemos las razones que determinan la participación de un asesino de propia mano, que está dirigido por un autor que está detrás del escritorio, en el caso de los crímenes a través de aparatos organizados de poder, como le llama un sector importante de la doctrina que encabeza Gunther Klaus-Rosin. Se trata de cuestiones que son concebidas en gabinete, pero también la gente de a pie apela a esos recursos porque tenemos ya la escuela. Cuando yo le digo que yo le atribuyo el antecedente histórico del sicariato a práctica de Estado, yo voy más lejos y yo le digo que en la actualidad esa criminalidad que se observa en la calle, aparentemente desvinculada a actividades de control político de Estado, está permeada por ese sicariato oficialista. Y eso lo observamos cuando vemos quiénes son los ejecutores de propia mano. En la mayoría de los casos ustedes van a ver que hay agentes policiales que una vez integraron esos comandos de la muerte en las instituciones armadas, en las agencias represivas del Estado. Por ejemplo, en el caso de Zuleika Flores Guzmán, ustedes observan que tenemos ahí, por ejemplo, a Jesús Manuel Mendoza Benítez y tenemos a Johnny Sención Gómez, dos ex policías que participaban del equipo de ejecución cuando eran miembros activos de la institución. Pero si ustedes ven el caso, por ejemplo, de la ejecución del regidor Renato de Jesús Castillo Hernández, también hay ex militares. Por ejemplo, José Manuel Cuello el Prieto era miembro de la banda de ejecución de la policía. Y lo era también otro de esos muchachos que está involucrado, Yolki Severino Hernández también. ¿Qué tienen de común estos sicarios con lo del caso Zuleika Flores Guzmán? Que compartieron el equipo de la policía en espacio y tiempo, o sea, al mismo tiempo integraban el equipo. Hoy no están ahí cumpliendo tareas de ejecución de personas por mandato de la institución a la que sirvieron durante mucho tiempo, pero siguen haciéndolo por encargo en la calle. ¿Y dónde aprendieron esas actividades? ¿Dónde lo pusieron a ejecutar personas? Obviamente lo pusieron en esas instituciones en las que prestaron su servicio. Por eso hoy tú ves civiles que participan, obviamente reclutados por ellos, que son las personas que son expertos en manejo de armas y que tienen las pericias para hacer las ejecuciones en circunstancias en las cuales dejan el menor rastro posible a los fines de evitar las investigaciones
que hacen de esos casos las autoridades. Pero se da también un elemento. ¿Hasta dónde las autoridades que investigan esos crímenes, cuando se dan cuenta que participan ellos, hacen una investigación seria? Porque obviamente cuando sus colegas o sus ex colegas, sus ex compañeros de alma, se dan cuenta que esos crímenes los cometieron ellos, pues pierden el interés por esas investigaciones, porque además esos ejecutores, esos criminales, tienen muchas informaciones y sirvieron mucho a esas instituciones. Y ellos saben que ellos también sirven esos mismos intereses. Por eso es tan difícil a veces descubrir esos hechos, que cuando lo vienen a apresar ya tienen un santuario o un prontuario, para no mal utilizar el término santuario, una estela de muerte tras ello. La República Dominicana, y es bueno que yo diga esto aquí precisamente frente al Congreso, tiene una situación jurídica que la ha mantenido de espalda a lo que es esa realidad criminal que vive la República Dominicana. Porque pese a que nosotros tenemos casos sonados de sicariato desde el año 1981 hasta la fecha, recuerden que en el año 2011 ejecutan a Darío Gómez. 2001. Ok. Ejecutan a Darío Gómez. ¿Y quienes ejecutan a Darío Gómez, quiénes son? Gente que estaban condenados en la cárcel, que se supone que debieran estar tras de las rejas. ¿Y qué hacían en la calle? Delincuentes que lo utilizaban para esos trabajos sucios, lo mandaban de la cárcel a ejecutar personas a la calle y volvían y lo trancaban y lo protegían. Y así las investigaciones nunca iban a poder vincularlo, porque si tú estás preso y matan a una gente en la calle, ¿cómo diablos van a llegar que fuiste tú que lo mataste? Bueno, en el caso de Darío Gómez, finalmente se determinó la participación de esa gente que tenía condena y que debió estar preso. Pero ¿qué ocurrió? Que había que encubrir entonces a los patrocinadores y a todos esos muchachos. Recuerden, Carlos Collares lo mataron antes de los 6 meses en la cárcel. Y a todos los ejecutaron. La mamá de Darío Gómez se quedó pidiendo que se hiciera justicia y hablando de la inseguridad y lo nefasto del precedente que se había sentado con su hijo, porque muchos se sentirían estimulados a ejecutar personas, porque si la sociedad no reacciona, si no hay sanciones ejemplares, pues la gente entonces entiende que eso es una chelcha y puede seguirlo haciendo. Sin embargo, no se hizo nada, porque efectivamente parece que Darío Gómez, que era senador por Santiago Rodríguez, estaba tocando los intereses que no le convenía a algunos sectores, fundamentalmente, recuerden, porque nada más se dijo que estaba luchando por el acueducto de allá de su sector, pero también con el caso de la ley de lavado de activos, que la aprobamos ahora. La aprobamos ahora, 20 años después. O sea que esos intereses que tocó lo llevaron a eso. Pero tenemos también aquí otros casos de sicariato de Estado. Ustedes recuerdan el caso de Danilo el Karateca, los hermanos de la Cruz Galvez, que se pagó también para ejecutar gente que estaban desestabilizando la prima del dólar en un gobierno nefasto de los tantos que hemos tenido. O sea, el Estado ha tenido una gran responsabilidad porque ha puesto la escuela del sicariato en la República Dominicana. Eso que hacen estos muchachos de los barrios hoy, no tenían que aprenderlo de Colombia, no tenían que aprenderlo de esos países que tienen guerrilla y que tuvieron bandas paramilitares. No, aquí hemos puesto la escuela del sicariato con una etiqueta oficial. Y hoy tenemos la secuela porque esos criminales que estaban, que más que sicarios eran mercenarios, porque eran asesinos asalariados del gobierno, que es lo que son los policías. Porque el sicario cobra destajo, te cobra para matar uno, y eso es circunstancial cuando aparece un crimen.
El mercenario es un asalariado, es una persona que tiene como oficio permanente darle un servicio subordinado para ejecutar. Y eso es lo que hace un policía que cobra para ejecutar los llamados trabajos sucios, que es quitarle en ocasiones a los gobiernos, a la gente que entienden que le genera problemas, que le da carpeta. Entonces, es evidente que el flagelo de la actividad social en la República Dominicana tiene, yo diría, no su antecedente histórico, pero entre nosotros, la escuela del sicariato hay que buscarla necesariamente en la intolerancia de los gobernantes que, para mantener el control del poder, han asumido la práctica de hacer ejecutar a sus opositores cuando han visto de alguna manera en peligro la permanencia en el poder o el ejercicio del poder en las condiciones cómodas que a ellos les gustaría y quieren tener. O sea, eso es así. O sea, esa misma clase gobernante que hemos tenido, con ese gran déficit axiológico de principios, de valores éticos y morales, explica entonces la rampante corrupción que no nos ha permitido desarrollarnos como Estado, no nos ha permitido desarrollarnos como nación, pese a que nosotros tenemos las condiciones materiales de productividad, de producir ingresos para ser la Suiza del Caribe. Pero, sin embargo, no experimentamos ese desarrollo porque el dinero que pagamos todo con los impuestos, los ingresos que entran al erario, llegan entonces a los bolsillos, a lo que llaman, lo que se define como la acumulación originaria de capitales por parte de gente que se hace muy rico a costa de los impuestos de los contribuyentes. Miren el caso que tenemos aquí ahora mismo, un caso importantísimo, la corrupción de Odebrecht. Bueno, la corrupción de Odebrecht trascendió las fronteras dominicanas, con una gran diferencia. Hay países donde hay corruptos y hay ladrones, pero hay algo de vergüenza. Y tú ves un funcionario que renuncia porque descubrieron que es un ladrón. Aquí los ladrones se ríen de eso, porque además de ladrones no tienen vergüenza. Hay también conciencia social. Los pueblos generan movimientos, se levantan y obligan a los delincuentes que gobiernan y que le dirigen a abandonar el poder. Este ejercicio noble que hacen ustedes aquí es algo que debe estimularse para que el pueblo dominicano adquiera ese perfil cívico, es decir, que trascienda el fanatismo político, porque tenemos una situación y es que los que son de mi partido, aunque sean malos, yo lo apoyo. Es más, preferimos el delincuente nuestro que el contrario, aunque sea menos delincuente y aún que no lo sea. O sea, estamos muy fanatizados. Y entonces, también como pueblo tenemos esa debilidad. Claro, vemos que estamos avanzando, estamos observando un levantamiento de la sociedad, por lo menos la Marcha Verde ha dado muestra de una integración colectiva que le está diciendo y que pone a temblar a los gobiernos, está diciendo que el pueblo ya se está empoderando, está sintiendo. Hay que continuar con eso, porque lo trascendente de la gente que marcha no es simplemente que se junta y camina, sino porque eso educa, porque eso manda un mensaje, porque eso comunica, y eso es lo que hace falta para que el pueblo se empodere y para que se le exija a nuestros gobernantes, porque de lo contrario vamos a continuar donde
los peores dominicanos son quienes tienen la tarea de gobernarnos a nosotros, y por eso es que tenemos las dificultades y no avanzamos. Ya me dijeron que el tiempo se me ha agotado. Muchas gracias. Ok, perfecto. Ok. Entonces, es bueno que sigamos ejercitando ese comportamiento cívico, porque eso no es una simple protesta lo que se hace cuando se marcha en la calle. Eso educa. Eso pellizca para despertarnos, para salir de esa bulia que tenemos, para empoderar a las masas, porque, como se ha dicho siempre, solo el pueblo salva al pueblo. Por eso hay que integrar al pueblo para defendernos de aquellos que elegimos para que nos gobiernen como un buen padre de familia, pero una vez en el poder son nuestros enemigos, gobiernan para ellos, para sus ambiciones, para su grupo, y aplican aquel criterio de un célebre dirigente político y de destiempo entre nosotros, triste y desafortunado por demás, que cuando le hablaban de las bases decía: las bases son para pisotearla y seguir corriendo como en el play. Así nos usan a nosotros en los procesos electorales, para llevar gente al poder que luego no nos representa. Y por eso tenemos la necesidad de seguir con estos esfuerzos nobles que ustedes hacen. Por eso yo tengo que felicitar esta actitud de ustedes, valiente, persistente, de empoderamiento, porque así, palmo a palmo, podremos nosotros construir la patria que queremos, podemos nosotros construir un espacio auténticamente democrático, donde no tengamos patrocinadores de sicariato desde el Estado. Porque no le dije que en el caso, por ejemplo, el caso de sicariato de Unatrafin, esos son crímenes de Estado. Es el gobierno que decide fundar una central de transportistas, porque cuando los sindicatos de transporte hacen huelga, ellos no tienen una respuesta. Recuérdense que si es los médicos que se movilizan o hacen un paro, le mandan los guardias a los hospitales. Pero cuando lo hacen los transportistas, no tenían a quién mandar. Y se inventaron entonces una central amarillita, que es Unatrafin. Y después, esa central, que era fácil hacer una central, comprar el sindicato, darle subsidio de combustible, eso era fácil. Ahora, lo que no era fácil era darle un corredor porque todos estaban ocupados. Lo que no era fácil era proveerle una parada de guagua porque estaban ocupadas. Eso generó entonces la confrontación intersindical. Y el gobierno, para apoyar a los suyos, le dio militares para que lo proteja. Y cuando la crisis se agudizó, esos militares son los sicarios que ejecutaron a los choferes de los grupos de Fenatrano. Por eso ustedes ven que precisamente quienes dispararon las armas eran dos sargentos de la policía, Amaury Martínez y Félix Lora de Jesús. O sea que el Estado ha puesto la escuela del sicariato en la República Dominicana. Ya alguien me decía algo de la ONSA por ahí, que se convirtió en una cuna, porque nada más no es la cuestión esa del caso de Junior. Este muchacho, el presidente de Unatrafin, Quevedo, perfecto, su director de la ONSA. O sea, teniendo un cargo oficial que debía ejercer una posición neutral en función del interés general, le pusieron una central de transportistas, pero al mismo tiempo le dieron un cargo en el sector de transporte oficial, para que tenga poder desde ahí, para beneficiar su grupo. Eso explica que hoy la justicia no haya podido aplicarle una pena ejemplar a esos patrocinadores en el caso, y que esos tristes jueces constreñidos, presionados, y quién sabe si estimulados de otra manera,
porque de todos hay en las viñas del Señor, y ya sabemos que ya antes de eso se estimuló, se promovió un habeas cuarto inconstitucional por el que 2 jueces cayeron presos y están siendo procesados en un caso en que nosotros también somos abogados. O sea, siendo así las cosas, es evidente entonces que cuando se habla de sicariato y corrupción, aquí el gobierno no puede lavarse la mano como Pilato. Ningún gobierno. Porque le voy a decir una cosa, mi particular percepción es que entre nosotros, la clase política en la República Dominicana es una sola. Con los mismos métodos, con las mismas mañas, lo que se divide en partidos diferentes. Pero desde el poder todos hacen lo mismo, porque todos son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cada uno va superando al otro en las actividades delictuales y criminales que se cometen desde esta. Bueno, ya sí se me agotó el tiempo. Gracias por haberme soportado. Ahorita usted tendrá la oportunidad de hacer algunas preguntas. Sí. Bueno, mujeres dominicanos y dominicanas de dignidad que aspiramos a tener un Estado social, democrático y de derecho, que dicha acusación representa una burla, una tremenda burla y una tremenda ofensa a lo que es la inteligencia y la dignidad del pueblo dominicano. Nuestras felicitaciones a los organizadores y gracias por concedernos el privilegio, diríamos nosotros, en un país, en un grupo donde sé que hay un conjunto de compañeros y compañeras, camaradas, profesionales del área del derecho y no del área del derecho, que al igual que nosotros tienen la posibilidad y la calidad humana y profesional para estar aquí dirigiendo este conversatorio sobre sicariato y corrupción en la República Dominicana. Y hablando de sicariato y corrupción en la República Dominicana, lo primero que hay que dejar claramente establecido, tal y como el colega de manera magistral, de manera excelente lo ha definido, lo que es el sicariato como tal. Cuando hablamos de sicariato, es conocido por cada uno de nosotros, porque es parte de nuestra cotidianidad, es un fenómeno de la criminalidad que convive de manera cotidiana con nosotros, los dominicanos y las dominicanas. Y cuando hablamos de sicariato, estamos hablando precisamente de aquellos asesinatos que se dan por encargo, aquellos asesinatos que se dan por paga, aquellos asesinatos que se dan por mandato, aquellos asesinatos donde la persona que lo ejecuta, que es el sicario, no le aprovecha desde el punto de vista personal el crimen. O sea, no le aprovecha cegarle la vida a quien constituye el objeto de la transacción en el mundo criminal. Toda vez que para esos sicarios la vida humana de nosotros solamente adquiere valor cuando aparece alguien que está dispuesto a ponerle precio a nuestra vida. Fuera de esa posibilidad, podríamos nosotros pasarle por el lado, compartir incluso con ellos, y con indiferencia nos observan, con indiferencia nos valoran, porque no ha aparecido nadie que decida establecer un contrato, aun cuando la causa es ilícita, de corte criminal para cegarle la vida. El colega, de manera muy descriptiva, de manera muy nutrida, establecía la naturaleza del sicariato en sus diversas manifestaciones. En la manifestación de carácter pasional, que todos los dominicanos a través de la opinión pública nacional hemos sido testigos de la noticia, ¿verdad?, del origen de asesinato por paga, cuando tienen su origen asuntos de celo, asuntos pasionales, los asesinatos que tienen ribete de sicariato que se producen en el mundo también del narcotráfico, por ajuste de cuenta, por tumbes que se dan, y en muchos casos particulares de los barrios marginados
de nosotros en la República Dominicana para la delimitación, el fortalecimiento y el dominio de su espacio. Sin embargo, el sicariato, a propósito de la naturaleza, el sentido y la razón de ser de este campamento, que más nos interesa por el impacto que produce en la propia fibra de lo que es el Estado de Derecho, en la propia fibra de lo que es el Estado social y democrático de derecho como aspiración. Y cuando digo como aspiración es porque constituye en la actualidad una utopía hablar de ese Estado social y democrático de derecho, aun cuando nuestra Constitución lo reivindica en su literatura en el artículo 7. Entonces hablamos de sicariato, asesinato por encargo, asesinato por paga. Y cuando hablamos de corrupción, hablamos de la acción de corromper. Y la corrupción, para no entrar en muchos tecnicismos legales, desde el punto de vista legal, adquiere entonces diversas manifestaciones. Prevaricación, los actos de soborno que se dan, y distintas manifestaciones que están tipificadas en nuestra legislación penal. En cuanto a lo que es el sicariato, nosotros hablamos de sicariato en la República Dominicana, y bien destacaba el colega de que nosotros los dominicanos arrastramos, producto de la actitud de irresponsabilidad y la débil institucionalidad y compromiso con el bien común que tienen los legisladores dominicanos, un déficit legislativo en materia de sicariato, porque nosotros hablamos de sicariato. Sin embargo, cuando analizamos nuestro ordenamiento jurídico penal, no vamos a encontrar la figura del sicariato, la figura del sicario, aún cuando en el proyecto de ley de reforma del Código Penal vigente actual, que se ha aplazado por las razones y los prejuicios que ha generado el tema del aborto, que es muy bien conocido por ustedes, y que ha dilatado de una manera u otra la entrada en vigencia de ese instrumento legal que sí recoge la figura del sicariato, la figura del sicario, como una respuesta legislativa a lo que nosotros consideramos la nueva ola de sicariato a la cual asiste la República Dominicana. Entonces, cuando hablamos de corrupción y hablamos de sicariato, tenemos que hablar necesariamente de impunidad. Y consecuentemente surge entonces una pregunta. Y yo le preguntaría a ustedes, para que ustedes la respondan en su conciencia en silencio, y cuando tengan la oportunidad ahorita de intervenir como parte de la dinámica del conversatorio, ustedes puedan oralizar esa respuesta. ¿Quién ustedes creen que asesinó al regidor de Vallaguana, Renato de Jesús Castillo Hernández? Regidor, político, atleta, abogado, dirigente social. ¿Y quién asesinó al abogado y catedrático universitario, al margen de cualquier reserva que se tenga, ¿verdad?, sobre el tema? ¿Quién lo asesinó? ¿Lo asesinó el sicariato como tal o la corrupción? ¿Quién? La corrupción. La corrupción, porque la corrupción le puso precio. ¿Qué pasó en el caso particular del regidor de Vallaguana, Renato de Jesús Castillo Hernández? Para buscar el móvil del asesinato de él, producto de esa empresa criminal de sicariato que se articuló, que planificó durante más de 2 meses la ejecución de ese ciudadano. ¿Producto de qué? Producto de las denuncias que están ahí, los videos, y que son públicas, que él hacía de las irregularidades y de los actos de corrupción que se cometían en el ayuntamiento. Y que incluso muchas de esas irregularidades
de esos actos de corrupción tienen su origen en lo que fue el proceso que nosotros vivimos en contra de la Barrigol, PBDC, Pueblo Viejo Dominicano Corporation, y Eje Jaina, empresa contratada por la Barrigol para construir la línea de transmisión eléctrica que salía del municipio Quisqueya, recorriendo varios municipios del este, incluyendo Vallaguana, Monteplata, entrando por Cebico, Cotuí, para llegar a donde está la zona que comprende la mina. Producto de acuerdo de aposento, ¿aló? Bien. Sí. Acuerdo de aposento que se habían dado en el ayuntamiento. Y ustedes saben a qué me refiero. Al fisco del municipio tienen que entrarle 90 a 100 millones de pesos por concepto de los arbitrios y o de las contribuciones que tiene que pagar determinada empresa. Y el alcalde agarra y llega a un acuerdo, le dice: yo te voy a legitimar en documentos que le entre 6 millones y tú me entregas a mí 20 millones de pesos. Y lo otro tú te quedas con ello, porque al final, en el fondo, a mí el pueblo no me interesa para nada. Entonces, soy actos de corrupción que fueron denunciados por Eloy Ociso, víctima de acto de sicariato político. ¿Y por qué hablamos de sicariato político en ese caso, que es el caso que más nos interesa a nosotros? Por la investidura, por un lado, de la víctima, regidor, y la investidura del principal patrocinador económico e intelectual de ese proceso de ejecución, el ex alcalde de Vallaguana, Nelson Osvaldo Sosa Marte. Pero fíjense entonces cómo estamos hablando nosotros de sicariato a propósito del tema, y estamos hablando de corrupción, y tenemos entonces necesariamente que hablar de impunidad y caer en lo que es el sistema prostituido de justicia de la República Dominicana. Porque ¿qué pasó con ese caso? Caso increíble. Se conoce el juicio preliminar, que la mayoría de ustedes saben lo que es un juicio preliminar sin tener que pasar por la academia, porque hemos vivido tantos juicios preliminares en contra de corruptos políticos, y ya incluso la mayoría de nosotros podemos dar cátedra y diplomados sobre eso. Que en el contexto del juicio preliminar, un magistrado, actuando bajo datos políticos de la superestructura del Estado, bajo la superestructura del gobierno de Turquía y bajo la superestructura de esa Suprema Corte de Justicia, que se viste de luto cuando uno desempolva este tipo de... procede en un acto inconcebible de ofensa a la inteligencia del pueblo y a la inteligencia de la familia, a la dignidad de la familia y de los actores en el proceso, a aperturar el juicio. Lo manda para un juicio de fondo, y resulta que cuando usted como juez envía a un juicio de fondo a un inculpado de sicariato, acusado de ser el patrocinador económico, el patrocinador intelectual, el patrocinador político, es porque usted le está reteniendo en el expediente pruebas suficientes que indican la probabilidad de una condena en un juicio de fondo, pero al mismo tiempo le apertura juicio y ordena la variación de la medida de coerción. Lo manda para su... Pero lo mismo que sucedió con el caso de la estructura sicarial política, que en su parte operativa es dirigida y gerenciada por el regidor de Pedro Brás. Pero ese regidor, señores, es importante que ustedes sepan esto, porque incluso yo creo que una de las grandes deudas, y lo voy a decir de manera responsable, que tiene el movimiento popular progresista dominicano, es que se colocó a espalda de lo que se estaba viviendo en ese proceso. Y ustedes dirían: ¿pero y por qué
el movimiento liberal, progresista, revolucionario de avanzada, tenía que concentrar y focalizarse en ese proceso. Señores, en un hecho sin precedente en la República Dominicana, el único proceso que ha parido la cancelación de 2 miembros del sistema de justicia y que terminaron en prisión es ese. Yo le pregunto a ustedes, ¿conocen ustedes otro proceso? Ahora, ustedes saben quién y quiénes estaban, porque estamos hablando de corrupción política, estamos hablando de sicariato político, y tenemos necesariamente que enlazar sicariato con corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, la corrupción aquí se manifiesta en los diversos poderes del Estado, porque incluso ese poder que está ahí, el Congreso, ahí reposan en los expedientes decenas de certificaciones de senadores y diputados que, teniendo compromiso con esa estructura sicarial, depositaron lo que nosotros denominamos presupuesto para propiciar que se le variara la medida de coerción a ellos. Pero yo le pregunto, como decía el colega, ¿quiénes estaban detrás del habeas corpus constitucional, que nosotros le hemos denominado el habeas cuarto? Aquel habeas corpus que desencadenó la investigación, producto de una labor de inteligencia que hay que felicitar, de la Procuraduría Fiscal en principio del Distrito Nacional, Miguel Valga Maldonado. Y ustedes me dirán, ¿ustedes tienen pruebas para decir eso? Por supuesto que sí. Yo les pregunto, ¿ustedes saben quién era Salín Ibarra? Que en paz descanse. ¿Quién era Salín Ibarra? Director de Asuntos Legales del PRD. ¿Y ustedes saben quién es Pedro Balbuena? Pedro Balbuena es miembro de la Comisión Consultiva adscrita a la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Y los dos participaron en distintas audiencias que buscaban forzar de manera corrupta la libertad de ellos. Y yo le preguntaría, ¿y qué busca, que en paz descanse, Salín Ibarra, en un proceso donde la opinión pública nacional e incluso la propia Procuradora Fiscal del Distrito llegó a colocar en su cuenta de Twitter, ustedes se acuerdan? Ella decía actualmente, me resisto a creer que la libertad del sicario de Pedro Brac es una obra pactada políticamente? ¿Se acuerdan de ese momento ustedes? Estoy desempolvando eso porque una de las debilidades que tenemos nosotros como pueblo es que tenemos una memoria muy corta, una memoria muy débil. Pero, ¿qué pasó con Aguilda? Hablando de corrupción, fíjense como un caso de sicariato, analizado a la luz de la corrupción, lo llevamos al escenario del sistema de justicia y terminan con sentencia absolutoria. ¿A favor de quiénes? A favor de los patrocinadores y gerentes operativos. Hay sentencia, ¿verdad?, de 30 años. ¿Pero en contra de quiénes? En contra de lo que representa la historia de la justicia dominicana, que solamente muerde como los perros y la perra rabiosa y huevera aquellos que están descalzos, ¿verdad?, que son los pobres. Porque si bien es cierto que no podemos liberar de su falta al sicario, que es una persona que torció su voluntad, porque esa persona usted no lo conocía, como decíamos ahorita, una persona que usted podía pasarle por el lado, y solamente usted adquiere importancia y valor en la medida en que aparece alguien y le pone precio a tu vida. Pero ¿quién mató al catedrático y abogado universitario? El sicariato. Es un acto de un ribete sicariato político. ¿Pero quién lo mató? La corrupción. ¿Ustedes saben qué significa? Y llama la atención que nosotros, que tenemos una historia responsable, con espíritu de misión, espíritu de riesgo, de denuncia frontal con nombre y apellido de todos aquellos y aquellas que le han hecho daño a este país, corremos de una manera u otra el mismo riesgo de otros que han sido víctimas de sicariato, ¿sí o no?
Porque ¿qué labor estamos ejerciendo nosotros aquí en este campamento? Una labor de resistencia. Y quizás nosotros no tenemos la posibilidad de imaginarnos, a veces por acto de ingenuidad revolucionaria, que cada vez que nos ven a nosotros actuando y nos ven en los medios, por la mente de ellos y por los latidos de su corazón, han pasado cientos de disparos, cientos de balas en contra de cada uno de nosotros. Y que no sabemos en qué momento van a ponerle nombre a una bala para eliminarnos a nosotros, como ha sido la historia, como lo describió el colega, el comportamiento de un Estado que es una caricatura, que como diría Pedro Mir en su poema Hay un país en el mundo, un poema que lo escribe, lo publica en el exilio, en la era de Trujillo, y uno se lo lee y cree que fue ayer, cuando él dice: este país no merece el nombre de país, sino de tumba, de hueco, de féretro. Entonces, solamente, señores, solamente el pueblo, como se está organizando, puede propiciar la posibilidad de una verdadera transformación de carácter institucional del actual estado de cosas que impere en la República Dominicana, porque en esa Suprema, con excepción de algunos jueces que se pueden nombrar, lo mismo que en ese Congreso, que es un producto de la prostitución de la democracia, que es un producto de lo que nosotros hemos calificado la estafa más grande de la democracia dominicana, que lo ha constituido, entre comillas, el voto preferencial, porque ha dado espacio que hoy tú tengas todos los banqueros que tienen una curula ahí, todos los banqueros, y sabemos el origen de la mayoría de esos banqueros, ¿sí o no? Difícil será y difícil ha sido que compañeros de nosotros, aún contando con la simpatía y el respeto del pueblo dominicano, en un sistema estafador de voto preferencial, podamos nosotros desplazar ese Congreso. Porque el que no tiene 15 millones de pesos, 20 millones de pesos y aún 30 millones de pesos, porque aquí hay diputaciones que salieron por 60 millones de pesos, ustedes lo saben, ¿verdad? 60 y 70 millones de pesos, que solamente así podían ser diputados y podían ser senadores. Entonces, el desafío que tenemos nosotros, que creemos la necesidad de hacer realidad ese Estado social y democrático de derecho, ante ese incremento de una nueva ola de sicariato con ribete político, que es la más peligrosa, porque los casos de sicariato político, cuando el pueblo forza y llegan al escenario de la justicia, ¿quiénes son los juzgadores de esos sicarios? Lo mismo que en el fondo son parte de ese concierto de voluntades que lo ha llevado a esos puestos. De ahí que yo lo voy a dejar acá para respetar el protocolo, dar el espacio entonces ya la segunda fase del conversatorio. Muchas gracias. Derecho, y como una aspiración que no se puede materializar porque la democracia nuestra la define como corrupta y llena de impunidad. Enfatizó que ese Congreso que tenemos está integrado por personas que vienen producto del dinero de la banca y además de un voto preferencial que afecta las elecciones en virtud de que usted vota por una persona y elige a otro. Que el sicariato no tiene en la actualidad en el país una legislación que se pueda castigar porque está incluida en el Código Penal, y producto de las contradicciones que se han dado, el Código Penal no ha
con el asunto de las 3 causales y un sector de la iglesia. Entonces el código no ha sido aprobado y entonces no tenemos legislación. El doctor citó también una serie de casos que se han dado, que han pasado por los tribunales y que se plantean como caso producto del sicariato. Sin embargo, el sicariato ha tenido su origen en la corrupción y que desde el Estado se ha protegido, y hay una estructura mafiosa que no puede castigar el sicariato y que la impunidad está instaurada como sistema, y llama, igual que el doctor Tejada, a que es un pueblo empoderado y en lucha que puede cambiar esta situación. De manera que son posiciones que son muy amplias y yo no puedo coger un turno aquí para situarla, ustedes la tienen situada y ahora llega la oportunidad de darles turnos para que puedan hacer sus intervenciones. Vamos a dar 2 minutos, son abiertos, en ello usted puede hacer una aclaración, una pregunta o un aporte que usted considere. Vamos a ser considerados en los 2 minutos porque damos 2 y a veces a los 4 no los podemos detener. Son 2 minutos y usted tiene que tener la suficiente capacidad para en esos 2 minutos hacer su intervención. Cuando levanten las manos yo voy a comenzar a contar para no tener que anotarlo y le voy a dar un número. A usted le va a tocar un número, usted va a retener su número y cuando llegue ese número pues usted tendrá su intervención. Vamos a ver. Posición que han hecho nuestros queridos doctores. Hablar de corrupción en este país, podríamos amanecer en esto. Los compañeros han hecho un esbozo muy sucinto de todos estos males. Pero esa corrupción que en las narices de nosotros nos hacen desde el Estado Dominicano con los combustibles, hacen resoluciones para robarnos. Toda la semana nos aumentan los combustibles. Hay una famosa fórmula donde nadie la conoce, cuando por la misma ley 112 se debía decir al pueblo cuáles son las diferentes variables que inciden en este si sube, sube y si baja, baja, pero es una utopía, como decían ustedes, con relación a la corrupción. ¿Qué hacer con este pueblo que debemos decir, señores, que está semidormido? Que está semidormido porque toda esta corruptela, toda esta impunidad, todas estas sobrevaluaciones de obra, y se ponen a los mismos corruptos a que sean lo que hacen las evaluaciones. Y cuando preparan un expediente, o los preparan que cuando llegan a la mano de un juez, se caen porque el articulado de la ley no va en consonancia con la acusación que hacen, o cuando hacen un expediente sustentable y llega a la mano de un juez serio, que los hay, entonces parece que a esos jueces se le dan órdenes y mandan los llamados jueces sustitutos, que son quienes engavetan los expedientes o sencillamente hacen unos cambios a las medidas cautelares que hacen a esos implicados. ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía para que despierte finalmente y no permitan que como unos pendejos nos sigan explotando día a día? Muchas gracias. Ese poder corrupto tiene que preservar una herramienta para acallar a quien como ustedes y como yo y como muchos otros nos atrevemos a denunciarlo. Eso por una parte. Por la otra parte es que, como usted ha dicho, el proceso me ha dicho que la lucha por la liberación de este pueblo, de ese yugo maldito del poder que hoy nos suyuga,
es una utopía. Y esa utopía de la que usted dice, me obliga a mí a relacionarlo con lo que dice, por ejemplo, la ley municipal, sin que yo pretenda ser abogado, yo lo que soy es agricultor. Dice que hay dos maneras de sancionar. Una, la justicia, y la otra, la de la acción pública. Cuando no opera la justicia porque no las hay, es extremadamente importante hablar con nombre y apellido sobre todos estos gánsteres que han destruido esta sociedad y se han embolsillado este pueblo. Y finalmente, para no abusar del tiempo que ustedes generosamente me dispensan, yo espero que resucite Francisco Alberto Camaño y yo. Muchas gracias. Pregunto, ¿qué debemos hacer como sociedad para eliminar esta maldita corrupción e impunidad que nos genera todos los males sociales que todos conocemos? ¿Qué debemos hacer para terminar con esto? Porque lo que ha generado es un Estado fallido. Ya no somos un país, somos un Estado fallido. ¿Ah? Que no, por menos de 20 ladrones que nos desgobiernan, comenzando por el que nos preside, el empleado número 1 de la nación, que no voy a mencionar, todos conocen, ha creado este maldito cartel mafioso que por no hacer justicia estamos siendo un cascarón lleno de deudas impagables, de sicariato, de muertes, de inmigración ilegal. Somos número 1 de accidentes de tránsito en el mundo, un país pequeñito. Lamentablemente nos estamos quedando sin juventud, por mencionar algunos de los males. ¿Qué debemos hacer para lograr un final feliz? No en esta lucha estar dando un pasito adelante y 10 para atrás. Tenemos que seguir empoderándonos sin tregua y sin pausa, hasta lograr el objetivo, acabar con esta maldita impunidad y corrupción. En una intervención aún muy amplia, no es fácil decirlo, porque estamos hablando de problemas ancestrales y de situaciones que no caben en cualquier enciclopedia. La inquietud es, ¿qué hacer? Bueno, ustedes saben que la educación, que es un mecanismo, estamos hablando de la educación pública, ¿verdad?, que reproduce los valores de Estado, es un mecanismo alienante de sujeción social y nos educan para que seamos súbditos. Bueno, pendejo suena mejor, es más claro, más llano, más pueblo. Nos educan para eso. Entonces los aparatos del Estado se activan para reproducir esos valores que tienden a perpetuar el statu quo, a regenerar cada día el estado de cosas que favorece a esa clase gobernante, a ese grupo privilegiado que detentan el poder en detrimento de la grandes mayoría. Mayoría que lo sustentamos, que le financiamos todos sus privilegios, pero que nos preparan entonces para que seamos un obrero en ese engranaje que financia pero que no pida cuenta, que no tenga interés, que no participe, porque eso evidentemente le evita estrés a ellos. Si estamos conscientes de que este es un problema de empoderamiento y que se empodera con educación, creando conciencia ciudadana, que tenemos un gran déficit, por eso en este campamento tenemos tan pocas personas. ¿Qué es lo que significa entonces? Que tenemos nosotros la responsabilidad de convertirnos en esos agentes multiplicadores, llevar el evangelio
de la concientización social, no de la religión. Pero digo evangelio para que se entienda. Tarea que no es tan fácil porque primero tú tienes que hacer desaprender a la gente, sacándole todo eso que tiene en la cabeza, que le da esa resignación y que lo hace entender que todo está bien, que la cosa siempre ha sido así, es así y será así. Exacto. Por ejemplo, a nosotros que nos atrevemos a hacer lo que estamos haciendo aquí, gente de nuestro entorno nos dice, no jodan tanto que lo van a matar. Eso sí ha sido así, ustedes no van a cambiar nada. Entonces, hasta que haya mentalidades de esa naturaleza, que es lo que tenemos que combatir todos, no habrá el suficiente empoderamiento para que quienes gobiernan nos tomen en cuenta y nos respeten. ¿Qué se dice de lo que estamos aquí? Es un grupito de locos viejos, porque entienden que nosotros no somos, desde el punto de vista cuantitativo, suficiente para enfrentar a un gobierno que tiene el ejército, la marina de guerra, la fuerza aérea, la policía nacional y todos los recursos del mundo para abusar y para avasallar y para someter. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar nosotros creando ese perfil de educación ciudadana que no existe. Ese es el rol de nosotros. Yo le decía a ustedes ahorita, lo más importante de Marcha Verde no es cuando tú ves un pueblo que camina por las calles. No, es lo que eso comunica a otros que se quedaron en su casa, que fueron indiferentes, que tienen que aceptar que tanta gente no está equivocada. Ustedes saben cuánto apoyo moral suscita la gente que desde cualquier apartamento nos mira marchando. Porque hay dos tipos de apoyo. Hay un apoyo militante, que es la gente que camina, que es la gente que se suma, y hay un apoyo moral de una persona que un maestro dice, eso está correcto. Y tiende entonces a identificarse moral y espiritualmente, aunque no está caminando, pero entiende que eso está correcto. Entonces, tenemos que trabajar nosotros para generar esa conciencia. ¿Y cuáles son las herramientas que nosotros tenemos? Porque el Estado tiene todas las aulas, tiene un presupuesto para educación, tiene muchas cosas. También tiene los medios de comunicación, que son un mecanismo de bombardeo ideológico muy efectivo. Pero los medios son buenos. Lo malo es un uso que se hace de esos medios. Tenemos nosotros también entonces que hacer uso de esas herramientas. Y ahora mismo que estamos en el momento, estamos en la era de las comunicaciones. Las redes sociales nos dan a nosotros recursos maravillosos que podemos explotar también para comunicar, para enfrentar, neutralizar esos antivalores que nos proyecta una educación alienante, una educación que nos hace sumisos, una educación que nos hace pesimistas, que entendemos que el pragmatismo, que el realismo consiste en que no meternos en eso. Y esas son las cuestiones que tenemos que superar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya comenzamos por lo que estamos aquí. Cada vez que se sume uno al grupo, hay uno menos del otro lado y vamos avanzando. En la medida que el pueblo se va empoderando, va adquiriendo perfiles de conciencia social, entonces los gobernantes se ven presionados a hacer las cosas diferentes, pero también tenemos la posibilidad de emitir un voto de calidad, porque yo le hablaba del fanatismo ahorita. Estamos yendo a las urnas a echar un voto de fanatismo. Yo voto por el mío no porque es bueno, ni porque representa algo bueno para el proyecto de nación. No, es porque es el mío, aunque no sirva. Entonces, eso tenemos que tratar de superarlo, y eso es creando conciencia. Eso es trabajando con el perfil cívico del ciudadano. Eso es educando. No tenemos otra forma de hacerlo. Digo allá, con relación a la inquietud de él, cuando me refería al tema propiamente del aborto, como un obstáculo en el contexto de los prejuicios que se ha manejado el tema para la aprobación del Código Penal nuevo, ciertamente tocaba el tema como parte de un déficit legislativo en materia de sicariato. Y comparto
la necesidad de que el Estado tiene que definir, formular políticas públicas criminales, legislativas, tendientes a darle respuesta a ese fenómeno de carácter criminal. Sin embargo, señores, no nos generemos ningún tipo de expectativa en una ley. El Congreso Dominicano, cuando analizamos la historia, tiene una capacidad industrial para aprobar leyes. Ahora, el problema de la República Dominicana no es de leyes, porque al final las leyes, ¿quiénes son los que le dan sentido y razón de ser en su ejecución? Son los hombres y las mujeres. Es como el Estado. Si a veces uno quiere filosofar de manera romántica, profundizar sobre el Estado, pero al final, por donde quiera que tú te mueves, tú tienes el Estado. Porque cuando tú tienes el Estado ahí, tú tienes el Estado acá. Cuando tú vas a un juzgado de paz, tú tienes el Estado expresado en el juez. Cuando tú vas a un tribunal de primera instancia, tú tienes el Estado. Cuando vas a una corte, tú tienes el Estado. Cuando tú vas a la ONSA, tú tienes el Estado. Cuando tú vas al Ministerio de Medio Ambiente, tú tienes el Estado. Ahora, ¿dónde está el problema? Que la mayoría de los hombres y mujeres que personifican y representan esas instituciones están corrompidos desde el punto de vista de su compromiso axiológico, ¿verdad? Su compromiso con el bien común. Entonces nosotros no hacemos absolutamente nada, porque incluso el problema de la República Dominicana, a propósito del incremento de la criminalidad, no es un problema de política legislativa, incluso de carácter represiva y de persecución, porque el crimen como tal es un fenómeno socioeconómico, es un fenómeno cultural, y hay causas que la generan. Por ejemplo, ahora mismo hay miles de niños y niñas que están en los distintos rincones de los barrios marginados de la República Dominicana, que no hay que ser un profeta para vaticinar que serán delincuentes en potencia, porque ellos no seleccionaron su padre. La mayoría de los padres de ellos están en distintas cárceles del país. La madre de ellos que se cansaron, vamos a decirlo así, del salario miserable que se paga aquí en la zona franca, decidieron dedicarse a la prostitución para poder llevarle comida. El 95% del tiempo que tienen que dedicarle para fiscalizar entre la ausencia de una política pública de protección a través de instituciones de la niñez. ¿Qué te garantiza eso al final? Que al final tú tienes que tener una flexibilidad y un enfoque incluso desde el punto de vista sociológico en el momento en que tú te vas a referir a ese monstruo que lo creó la misma irresponsabilidad del Estado y los mismos antivalores que fluyen de dónde, señores, que es un tema que uno no quiere tocar para no entrar en profundidad desde el punto de vista ideológico. Los antivalores del sistema capitalista. 3 valores, señores. Por más que nosotros filosofemos sobre el capitalismo, nosotros lo vamos a sintetizar en 3 valores que ha reducido al ser humano a una mera dimensión de corte social, de corte económico: individualismo, competencia y consumismo. Y por donde quiera que tú veas esos 3 valores, que son los que llevan a la juventud bajo una política de estímulo permanente de carácter mercadotecnia y política en los medios de comunicación, a tener, porque incluso hasta los adultos y los profesionales, ustedes lo ven, o sea, los hijos de los ricos, porque al final cuando tú buscas quiénes son los que más daño le han hecho a este país, y son los criminales y los sicarios que andan por ahí. Fíjense que cuando hablamos del sicario estamos hablando de, ¿verdad?, del ser humano que por encargo y por paga va y ejecuta un ser humano, porque apareció un diputado, apareció un ministro, apareció un juez, apareció un compañero del partido político que quiere desplazarlo y le puso precio. Pero ese sicario, que es un tipo que si nosotros logramos penetrar 5 segundos a su cerebro, mete miedo si uno logra sintetizar la historia de su comportamiento. Que cualquiera de nosotros quizá, víctima de la realidad del origen familiar y de su vida, quizá tuviéramos también ese tipo de práctica. En una sociedad, lamentablemente, donde el ser humano exitoso no es el ser humano honesto, porque incluso la propia familia en el entorno que se sienten orgullosos de ti, cuando tú pasas por un puesto público, son los primeros que quieren acercarte a ti para corromperte,
porque quieren que tú le busques una ella o no. O quieren que tú le resuelvas un problema y al final te dicen, pero mira qué pendejo y mira cómo salió. O sea, se entiende perfectamente. Con relación a la inquietud suya, que Soto la respondió de manera satisfactoria. Yo lo sintetizo en lo que decía el discurso Martin Luther King, cuando el indignado, es decir, es que mi generación tiene que desaparecer por completo, pero no por los hombres perversos y malos que hay en ella, que son 2 o 3, como ustedes lo citaban, 20 o 30, sino por la mayoría de los hombres y las mujeres buenas, bondadosas, que estamos soportando en silencio la perversidad de la minoría. Entonces, solamente la movilización, crear conciencia, movilización social, movilización popular, como se ha venido hecho. Las sentencias históricas que nosotros hemos podido arrancar de los tribunales ha sido el producto que mientras estamos nosotros litigando en el estrado, hay miles de dominicanos afuera. Y ustedes conocen lo que fue el precedente del intento fallido por instalar una cementera en los Haitises, que de ser un problemita que se veía chiquititico, fue cogiendo y el pueblo se fue empoderando, e incluso ya en Europa y en Estados Unidos, en distintos países de Latinoamérica, los dominicanos se estaban movilizando, y por primera vez en la historia de la lucha por el medio ambiente, las agencias multidisciplinarias de las Naciones Unidas, todas, PNUD, PNUMA, UNESCO, todo en sentido general, vinieron producto de un bajadero político que le buscó Leonel Fernández, que era el presidente de entonces, como un acto simulado de que estaba buscando opiniones técnicas de carácter internacionales, donde los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, adscrito a la Subsecretaría de Biodiversidad, habían certificado la no viabilidad ambiental del proyecto. Ahora el pueblo forzó y forzó, y por primera vez en la historia, al margen de cualquier diferencia y contradicción que tengamos con las Naciones Unidas, vino el equipo multidisciplinario por completo, y ahí está el proyecto. Al final le hemos sacado capital desde el punto de vista del movimiento social y revolucionario. Yo creo que hasta cierto punto sí, no como debería ser, porque el asunto del 4% y todo esto que estamos viviendo tiene como precedente un acontecimiento que elevó la fe, que elevó la esperanza, que construyó una conciencia de que es posible cuando el pueblo se lo propone. La movilización social y popular es la vía.